calculo que ya lo pueden visualizar, yo por lo menos sí calculo que ustedes también. Veamos aquí, ¿cuáles son los textos que ustedes tienen que tener leídos? En la clase teórica hoy día se han abordado varios de estos textos, ¿no? En la explicación que dio, en la teorización que hizo Fernanda, ha considerado bastante el material que tenemos aquí mencionado, pero también es importante que ustedes consideren todo lo que nosotros hemos subido en el Classroom, ¿no? Al margen de lo que se ha dado en la clase teórica, porque bueno, a veces no se llega a dar todo, ¿no? Pero de todas maneras ahí lo tenemos, ¿sí? Tenemos esta ficha que la hizo Fernanda, Aproximaciones a la enunciación, teoría y marcas lingüístico-textuales, perdón. Es una ficha de cátedra bastante, que guía bastante en lo que es el análisis de la enunciación, los elementos constitutivos de la enunciación también, así que a ustedes yo creo que les va a venir bastante, bastante bien, como para poder trabajar lo del día de hoy, lo que es enunciación objetiva y subjetiva, que se ha trabajado bastante en la clase teórica. Luego también tenemos el texto de Benveniste, del cual se hizo bastante mención el día de hoy también, de la subjetividad en el lenguaje. Luego tenemos otra ficha de cátedra en la que tenemos discursos referidos, citas y referencias bibliográficas, y luego, que es una ficha de trabajo de Buchel. Todos estos textos orientan bastante y ayudan para la realización del práctico del día de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que les pedimos? Son 2 actividades solamente, estamos tratando también de hacer menos actividades, porque en realidad lo que nos complicó es como en el primero, en muchísimas actividades, se complicó la corrección por eso, ¿no? Y porque nos consideramos que es muy importante que ustedes tengan una devolución lo más completa posible, ¿no? En la medida de las posibilidades, obvio. Primera actividad en este caso, leo y vamos charlando. De las siguientes 3 citas textuales de los autores del eje temático 1, y aquí tenemos que hacer una diferenciación muy importante. Nosotros, por un lado, estamos teniendo lo que es el desarrollo de textos teóricos, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos los autores del eje temático que nos están remitiendo a los diferentes modelos de lectura, las diferentes líneas de lectura, también como ya hemos visto en las clases teóricas anteriores, ¿sí? Calculo que recuerdan. Por un lado está lo del eje temático en sí, que son los textos que a ustedes les van a servir para el informe, y que son los textos que ustedes van a tener que utilizar, entre comillas, para hacer el informe. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, la ficha de enunciación, que es una ficha teórica específicamente, no la vamos nosotros a utilizar no la tendríamos que utilizar para el informe, porque no es un texto del eje temático 1, sino que es un texto que complementa de manera teórica al eje temático 1, ¿sí? ¿Cuáles sí son, o el texto, por ejemplo, a ver, otro que me viene a la cabeza en este momento, el texto de Esther Díaz, sobre imaginario social. El otro texto que se me viene a la cabeza en este momento es el de Norma de Sinano, Discurso y Texto. Fíjense ustedes que esos textos nos han permitido el análisis de muchos de los textos que hemos leído, sin embargo no son del eje temático en sí, sino que son textos teóricos. ¿Estamos? Que por ahí encuentran ustedes una relación y la mencionan, pero no va a ser el texto principal que ustedes van a considerar en el desarrollo del informe. ¿Cuáles son los textos del eje temático? Bueno, acá tenemos 3, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un fragmento de Barreiro, tenemos un fragmento de Parodi y Peronar, y tenemos un fragmento de Petit. ¿Qué otro autor nos falta aquí del eje? Nos falta un autor aquí. El de ¿Qué Freire. autor nos faltó aquí? Bueno, no. Exactamente, muy bien. Esos 4 textos son los que ustedes van a considerar para la escritura del informe. ¿Estamos? Esos son propios del eje temático 1. Los otros contribuyen al análisis, son textos más bien teóricos, pero los que dan cuenta del eje temático 1, que son los modelos de lectura, ¿no? O las formas de leer, son estos 4. Los 3 que tenemos aquí mencionados en fragmento en este caso
más el que acabas de traer a colación, el de Freire. ¿Estamos? Es bueno. Esta es aclaración, avanzamos un poquito más en la consigna. De estos tres fragmentitos que les hemos presentado, ustedes tienen que elegir dos. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quedó súper larga la consigna y si es que no queda clara, me avisan igual y lo charlamos ahora nomás, ¿no? Entonces, volviendo. Son tres fragmentos, tres citas textuales de estos autores del eje temático 1 y ustedes tienen que elegir dos. Pero estos dos tienen que cumplir sus condiciones. Una de estas citas textuales, uno de estos fragmentos, tiene que tener un enunciado predominantemente objetivo. Y el otro fragmento o la otra cita textual tiene que tener un enunciado predominantemente subjetivo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, espero, ese sí, así medio, y que los otros callan, está medio dudoso, pero bueno, espero que sí. Entonces, tienen que elegir de estos tres fragmentos, uno que tenga un enunciado predominantemente objetivo y otro que tenga un enunciado predominantemente subjetivo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para realizar el análisis? Se ha visto hoy día en la clase teórica cuáles son los elementos, de todas maneras acá están un poquito desarrollados también en la consigna. Analizar los dos fragmentos elegidos, reconociendo en cada uno las marcas de enunciación correspondientes a saber. O sea, aquí está, una vez que nosotros ponemos a saber, lo que estamos mencionando a continuación es el listado de las marcas de enunciación que nos va a permitir distinguir si estamos ante un enunciado objetivo o estamos ante un enunciado subjetivo. ¿Bien? ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esas marcas de enunciación? Bien digo. Marcas del enunciador. ¿Sí? Marcas del enunciador, persona gramatical, que la podemos visualizar en verbos y en pronombres. Eso va a implicar que el enunciador esté más o menos implicado con el enunciado. ¿Sí? Por lo general, en un texto que tiene más bien una secuencia que es predominantemente expositiva, por decirlo algo en función de las secuencias, vamos a encontrar un enunciado predominantemente objetivo, a su vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un enunciado o en una secuencia, perdón, más bien expositiva o explicativa, el enunciador se encuentra más bien distanciado del texto o de lo que se está dando a conocer. Sin embargo, en un texto o en una secuencia que es más bien argumentativa, lo que sucede es que el enunciador se involucra más con el enunciado que está dando a conocer. ¿Sí? Entonces ahí va a ser más bien subjetivo. Otro elemento, otra marca de enunciación en este caso, es la del enunciado. El enunciado, ¿cómo va a poder presentarse? Yo puedo tener más subjetivemas, y si tengo más subjetivemas, va a ser un texto predominantemente subjetivo, ¿sí? Y si tengo menos subjetivemas o el lenguaje utilizado es más bien un poco más neutro, va a ser más bien objetivo, ¿sí? Por eso ahí dice modalidad subjetiva, objetiva del enunciado, etc. Esto ya lo vamos a ver igual con otros fragmentos de otros textos, no de los que tenemos aquí. Luego, otro elemento también importante es la marca del enunciatario, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones respecto del enunciatario? Marcas de interpelación, por ejemplo, puede haber, el más es que puede haber, o no puede haber es el menos, un nosotros inclusivo, por ejemplo, una segunda persona en verbos, pronombres, preguntas retóricas, modalidad deontológica, todo esto que se explicó en la clase teórica. Pero a ver, por ejemplo, en un texto argumentativo, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, animémonos todos a leer, consideremos la importancia de la alfabetización crítica, por ejemplo. Ahí claramente tenemos un nosotros inclusivo, o sea, nos están incluyendo a todos en este nosotros, ¿sí? Cuando nos dicen acerquémonos,
pensemos en la prioridad de una alfabetización crítica, si hay en nosotros que no se incluye, ¿bien? Que ya lo vamos a mirar igual más detenidamente. Y aquí se les ha consignado a ustedes al final, como dice aquí, para orientarte en el análisis, podés considerar el modelo de redacción de análisis, valga la redundancia, de enunciación presentado en anexo. ¿Bien? Antes de mirar así, al último, rápidamente, los fragmentos, vamos a leer un poquito después hacia el final si queda tiempo, vamos a mirar el ejemplo que tenemos en anexo. ¿Sí? Vamos aquí a anexo. Esta es la fichita de la que se está hablando, la ficha de análisis o modelo de análisis de enunciación. Que en este modelo de enunciación, fijémonos, nosotros tenemos lo mismo que acabamos de mencionar recién y lo mismo que se explica en la clase teórica. Nada más que ahí estuvo muchísimo más teorizado y explicado como constructos teóricos. Ahora lo vamos a ver desde la parte práctica. Nosotros acá primero tenemos que reconocer por un lado que está el autor, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo que el enunciador, ¿no? Pueden como coincidir a veces que es lo que se explicó en la clase teórica, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, Fernanda dijo, bueno, yo soy en este momento la que está, en este momento, en esta situación de enunciación, soy la que está dando la clase, ¿sí? Pero en este momento estoy con el rol de docente. Esa es mi imagen, mi rol de enunciador en este momento, ¿no? Que es lo mismo que me está pasando a mí en este momento, ¿sí? En esta situación de enunciación, nosotros lo que ustedes están observando es a Silvina Bravo, ¿sí? Que a su vez está construyendo y dando a conocer una imagen de enunciadora como docente. Y ustedes son los enunciatarios en el rol de estudiantes. Entonces, yo estoy procurando dar una clase práctica pensando en la imagen de estudiantes que se me representa a mí en función de este tiempo que hemos recorrido juntos. ¿Sí? Entonces, primero, el texto de, y ahí ponemos el autor o autora del texto, presenta un enunciado. Y yo lo primero que tengo que hacer es leer el texto completo, antes de nada, antes que nada. Primero leo el texto completo, porque apenas yo lo leí así completito, yo ya voy a saber claramente si el texto tiene una enunciación predominantemente objetiva o predominantemente subjetiva, porque es lo primero que se nos pide aquí en este modelo de análisis y después desplegamos ese análisis, ¿sí? Entonces, por eso fíjense lo primero. Presenta un enunciado predominantemente subjetivo o el análisis o el enunciado, perdón, es objetivo. Tienen que fijarse, subjetivo u objetivo, ¿sí? Y luego empieza la justificación de por qué, ¿sí? Ya que el enunciador o enunciadora se encuentra como involucrado o distanciado respecto del enunciado, ¿sí? Estas marcas se pueden apreciar ¿en qué? En los pronombres o en los verbos, ¿sí? Por eso aquí dice en el empleo de la primera persona o de la tercera persona gramatical. Por ejemplo, y ahí tenemos que mencionar verbos, pronombres. Y en el uso de subjetivemas o en la ausencia de subjetivemas. Luego vamos al otro elemento importante. Fíjense cómo se va desdoblando, ¿sí? Por un lado, primero tenemos el enunciado, si se quiere, luego tenemos, y el enunciador también, luego tenemos las marcas del enunciatario, o sea, de la imagen en que uno se construye del que está percibiendo este texto, se verifica de que este aparece marcado a través de los signos de apelación tales como, ¿sí? Entonces acá vamos a tener determinados signos de apelación. Por ejemplo, en el caso de lo que yo les dije hace un momento, si yo les digo a ustedes, acerquémonos todos a la lectura, prioricemos la enseñanza de la alfabetización grífica, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, fíjense que lo que estamos haciendo es utilizar un nosotros inclusivo, ¿sí? A través de los signos de apelación. Estamos apelando al lector o al escucha, en este caso de las frases que yo acabo de decir, ¿no? Se observa asimismo el uso de nosotros inclusivo en empleos tales como, y ponemos ahí pronombres, verbos, etc. Finalmente, este texto presenta
núcleos polifónicos o no presenta cuando se cita a tal y tales autores, depende del texto. Estas citas se realizan con la finalidad de, siempre hay que especificar cuál es la finalidad de la presencia de esas citas. Se tratan de citas en estilo predominantemente directo o indirecto. Por las características expuestas puede decirse que se trata de un enunciado predominantemente objetivo, subjetivo. Bien. Vista esta cita así, sin haberla completado aún, vamos a mirar el ejemplo que les hemos puesto aquí a continuación. Y en este ejemplo no solamente tenemos eh, la mención de la introducción de estos comentarios iniciales de Florencia Bernard, sino que luego les proponemos el desarrollo de un análisis, ¿no? Como para que ustedes tengan de guía. Lo leemos así un poquito, así rapidito, un poquito rápido. Perspectivas y controversias sobre lectura, comprensión y escritura. Florencia Bernard. Comentarios iniciales. En este trabajo se presentará una selección de perspectivas o enfoques acerca de la lectura y los procesos vinculados con ella, con el objetivo de introducir al lector en la caracterización de los modelos que han predominado en las prácticas de la enseñanza. Específicamente, se caracterizarán 5 perspectivas, como son las teorías de transferencias de información, interactivas, transaccionales, constructivistas y las llamadas de prácticas. En la página web del Departamento de Investigación de UCES se puede acceder a informes, artículos y documentos acerca de estos temas y cuestiones relacionadas con la escritura y problemas de la escritura académica en particular, ya que es un tema acerca del que venimos interrogándonos hace tiempo. Y como cualquier modelo teórico se vincula con elementos que proceden de otros modelos o paradigmas, es habitual relacionar la enseñanza de la lectura y la escritura con paradigmas que proceden de la psicología y de la lingüística en muchos casos, sobre todo en las primeras épocas de su reflexión. La perspectiva que adoptamos para realizar señalamientos a las corrientes que se presentarán se basan en modelos de lenguaje y de pensamiento procedentes de las teorías de enunciación y de la perspectiva dialogal del lenguaje. Específicamente nos referimos a las enseñanzas de Bakhtin, Voloshinov, Benveniste y otros. De esta manera, el concepto de lenguaje que adoptamos no es homogéneo ni instrumental, sino que integra diferentes perspectivas y dominios en los que el lenguaje juega, regula y establece sentidos como una compleja fuerza social, cohesionante y ordenadora del mundo reales y posibles, producidos a través de textos de diferentes características, distribuidos no equitativamente en el orden social. Bien, así visto en primera instancia, ¿qué tono consideran ustedes que predomina? ¿Un tono objetivo o subjetivo? Y ya miramos el análisis. Igual ahí está, uy, no lo tapé. Objetivo. Bueno, pero Objetivo, calculo profe. que no. Bueno, pero calculo que es porque no miraron allá abajo, ¿no? Bien, a ver, es objetivo, ¿sí? ¿Y por qué es objetivo? ¿Por, ¿Por qué consideran ustedes en función más o menos de lo que hemos mirado recién? A ver, os trato de no mostrar ahí lo que tenemos abajo. Igual ustedes lo tienen al práctico, ¿no? Así que pueden chusmear ahí un poquito. Puede ser, profe, porque hay un lenguaje como muy impersonal en lo que dice. Bueno, sí, está el uso de la impersonalidad, de la tercera persona, ¿sí? No se preocupen ahora ya en pensar los elementos de manera ordenada, sino que con esta primera lectura, ¿sí? Eh, Después lo vamos a ir ordenando, no se preocupen. Pero sí está la cuestión esta, fíjense ustedes, de esta impersonalidad o de utilizar la tercera persona que provoca un efecto de distanciamiento, ¿sí? No de involucrarse, que eso sí sucede cuando estamos ante un texto que es más bien subjetivo. En este caso, hay más bien una cuestión de distanciamiento. Si bien hay primera persona del plural, que ustedes me podrían decir, pero si hay primera persona del plural, hay un nosotros, nos están apelando, me podrían haber dicho ustedes, no es un nosotros que nos incluye a todos, y eso está desarrollado más abajito. En realidad es un nosotros que nos excluye, ¿no? Así, fíjense, son aquí en este texto, eh, nos excluyen porque ese nosotros no está involucrándonos a todos los lectores, sino que solo involucra a un segmento, en este caso a un segmento que se dedica a investigar desde esta perspectiva. Eso también puede suceder,
pero no es, no es quizás tan habitual, y es importante saber distinguir la presencia de ese nosotros, porque a veces el nosotros, así como puede ser inclusivo, que quiere decir que nos incluye a todos y nos apela a todos, puede ser también excluyente o exclusivo, porque está tomando solo a un sector. Y eso es importante que lo observemos aquí para evitarnos confusiones, ¿sí? Veamos ahora el desarrollo del análisis. A ver. El texto de Florencia Bernat, entonces, es predominante o presenta un enunciado predominantemente objetivo, ya que la enunciadora se encuentra relativamente distanciada del enunciado. Estas marcas se pueden apreciar en el empleo de la tercera persona gramatical, por ejemplo, a través del uso del pronombre y verbos se presentará, se caracterizarán, se puede acceder, ¿sí? Fíjense ahí, tercera persona. Si bien se aprecia el uso de nosotros, de un nosotros exclusivo, es decir, referido a la comunidad investigativa de pertenencia, ¿sí? Hay un nosotros, es verdad en este caso, pero es un nosotros que nos excluye, ¿no? Ahí nos comimos una C. Nos excluye, no nos incluye a todos, ¿no? Porque ese nosotros solamente considera a la comunidad investigativa. Es decir, entonces, el enunciado va a ser predominantemente objetivo. ¿Bien? En cuanto a las marcas, y nos comimos, acá pusimos letras de más, en otro nos comimos letras. En cuanto a las marcas del enunciatario, se verifica que este aparece marcado a través de los signos de apelación como introducir al lector. No se observa el uso de nosotros inclusivo. Y que a veces también no necesariamente va a haber signos de apelación al lector, a veces cuando tenemos un texto predominantemente objetivo no hay claras alusiones o referencias al enunciatario de manera clara, pero sí sabemos que hay una referencia porque hay, por ejemplo, un desarrollo teórico, se definen conceptos, y eso es porque se ha construido una imagen de quién va a recibir, quién va a ser el receptor, quién va a ser el enunciatario de ese texto que se está dando a conocer. ¿Bien? Finalmente, el texto presenta núcleos polifónicos cuando se cita Bakhtin, Van Benist, etc. Estas citas se realizan con la finalidad de dar cuenta del marco teórico que se desarrollará acerca del tema modelos de la lectura. Por las características expuestas, puede decirse que se trata de un enunciado predominantemente objetivo. ¿Sí? Esto también se dijo en la clase teórica, los núcleos polifónicos suelen estar más presentes o muy presentes, porque también pueden estar en un texto argumentativo, están muy presentes en un texto más bien expositivo. Y en un argumentativo también pueden estar, ¿no? Solamente que hay que tener bien en claro cuál es la función, o sea, para qué están en cada caso. ¿Bien? Esto entonces respecto del punto 1. Nosotros les presentamos este cuadrito, en el anexo está el modelo de análisis, pero es para que ustedes simplemente se guíen en cómo podrían desarrollar tanto como cuando tienen un enunciado objetivo, como cuando tienen un enunciado objetivo. ¿Sí? Depende de lo que ustedes hayan podido observar. Y aquí también tienen un ejemplo de formulación, no es para que se ciñan exactamente a este modelo, pero bueno, es como para que les resulte a ustedes de guía, más que nada. Ese es el objetivo de haberlo incluido, en este caso, en el anexo. ¿Estamos? Sí, profe, sí, está. ¿Vamos más o menos hasta ahí? Sí, Bien. Igual ahora tenemos ahí para ver dos fragmentos, ¿no? Así que tranquilos, porque lo vamos a mirar más detenidamente. Esto como ya estaba hecho, entonces lo leímos nada más, pero ya vamos a trabajar juntos. En el Profe, segundo punto, que es una lo que... consulta. Sí, O sea que esta actividad pregunte. hay que hacerla con los 3 fragmentos que están arriba. No, solamente con dos de la consigna, ¿sí? Con dos. Bien. Una, vos tenés que leer vos más todos, tienen que leer los 3 fragmentos. Fragmento A, fragmento B, fragmento C. De esos 3 fragmentos ustedes tienen que elegir dos, pero esos dos no son cualquiera de los 3 así, tatetí más o menos. No, ustedes lo que tienen que hacer es fijarse cuál texto es más bien de tono objetivo o de enunciación objetiva y cuál texto es más bien de una enunciación o tono subjetivo. Un objetivo y un subjetivo.
Por supuesto que como hay dos tipos de enunciación nada más, un enunciado puede ser objetivo o subjetivo, quiere decir que hay en ese listado de fragmentos o hay dos objetivos y un subjetivo, o hay dos subjetivos y un objetivo. No les decimos todo. Ustedes tienen que elegir, leer los tres y elegir un objetivo y un subjetivo y hacer el análisis. ¿Se entiende, Nahuel? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. Bien, de nada. Igual ahora vamos a volver. Explicamos la consigna 2, que es mucho más sencillita. Ahí empezamos a trabajar la 1, que es la que lleva mucho más tiempo. En el segundo punto les pedimos, como pensando ya en la escritura del informe que estamos ahí, ¿no? Recuerden ustedes que ya quedan poquitos días de clase antes de las vacaciones, que eso no implica que el cuatrimestre termina recién en agosto, pero tenemos nosotros que ir pensando ya en el primer proyecto de escritura que tiene casi así como un valor de parcial práctico, digamos, y luego viene el parcial teórico, por eso la diferenciación, si se quiere. Pensando ya en la escritura de ese informe, tenemos que trabajar, y ustedes tienen que ir trabajando. Por un lado, una ficha de contenido de citas sobre el concepto de lectura. Dice aquí, a partir de cada uno de los textos del eje temático. ¿Sí? 3 citas con la correspondiente cita bibliográfica para cada una. ¿Sí? Entonces ustedes van a pensar en el concepto de lectura, ¿bien? Y van a elaborar una ficha por cada texto del eje temático. Pueden considerar, como les pusimos ahí, 3 citas, como por ejemplo las que tenemos aquí arriba. Aquí fijémonos que nosotros tenemos, bueno, acá por ejemplo les hemos puesto Barreiro. Podemos considerar a Freire, porque en realidad Freire es del eje temático, también la tenemos que considerar a Freire. Luego consideramos un fragmento de Parodi y Peronard, y luego consideramos un fragmento de Petit. Me refiero a fragmento cuando hablo de las citas textuales. Entonces ustedes van a pensar el concepto de lectura, que más o menos ya lo hemos trabajado. Por ejemplo, lo que es el lector estratégico o eficiente, ¿se acuerdan que lo hemos trabajado en Parodi? ¿Se acuerdan? Que tenían que hacer una fichita ahí. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿cuál es el concepto de lectura que tienen o desarrollan Freire? ¿Cuál es el concepto de lectura que tiene o desarrollan Parodi y Peronard? ¿Cuál es el concepto de lectura que tienen o desarrolla Petit? ¿Estamos? Profe, Sí. Sí, o sea que tenemos que citar sobre lo que ellos hablan de la lectura. Exactamente. Ah, bien. ¿Sí? Bien, Sí. pero además tiene otra complejidad esta consigna, porque aquí dice, en el inciso A dice citas directas. ¿Cuáles son las citas directas? Que si bien no las revisamos, no se llegó en la clase teórica a mirar, pero ya lo hemos charlado en clases anteriores igual. A ver, ¿quién nos puede refrescar a todos qué es una cita directa? ¿Qué diferencia hay con la indirecta? Sí. ¿Puede ser aquella cita que se saca textualmente de un texto? O sea, sí, Exactamente. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Porque no podemos tener complicaciones en el momento del desarrollo de la consigna. Por eso está bueno que lo aclaremos ahora, antes de desarrollar, ¿sí? Entonces, inciso A. Tienen que mínimamente considerar 3 citas, por eso así fui bien clarita, una de Freire, otra de Parodi Peronard y otra de Petit. De cada una de ellas ustedes van a considerar el concepto de lectura, pero van a sacar citas textuales, así como dijo la compañera, vamos a extraer palabras textuales así, tal cual las dijo cada uno de los autores, y voy a armar las citas en función del formato de las citas de contenido.
¿sí? Que ya hemos visto que tenemos que consignar el tema o el concepto, la cita, y al finalizar, como tenemos citado aquí, fíjense, Petit, 2000, 2 puntos, y la página de la cual he extraído la o las citas, ¿no? Porque puedo considerar, por ejemplo, no voy a encontrar capaz la definición así completita en una partecita, en un fragmento, entonces voy a considerar por ahí varias citas, 2 o 3 citas, que me permitan construir el concepto de lectura en Freire, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo que consignar claramente las páginas para orientar la lectura, ¿no?, al destinatario en este caso, ¿bien? Y luego una ficha de contenido, pero ya de citas indirectas, ¿bien? Acá les pedimos otras nociones, lectura crítica y lectura eficiente, ¿sí? ¿Quién habla de lectura crítica? ¿A qué autor podremos recurrir para Freire. considerar? Bien. ¿Y quién habla de lectura eficiente? Parodi Bien, y Parodi y Peronar. Bien. Ahí tienen ya, calculo que todos anotaron, todos los que están presentes, tengan en cuenta, ¿sí?, en qué autores van a buscar estas nociones para elaborar las citas. Bien. Entonces, citas directas, tomo textualmente las palabras, ¿no?, de los autores considerados, ¿sí? Y luego citas indirectas donde yo ya hago una reformulación, o sea que ustedes van a tener que explicar qué es esto de la lectura crítica, qué es esto de la lectura eficiente, pero considerando a los autores que hablan y que desarrollan estos conceptos. ¿Estamos? Profe, Sí. yo tengo una duda, perdón, ¿no? No, por favor. No Yo te pedí voy a perdón. hacer el TPE y como que se me va la idea, digamos. Yo Dale. tengo que hacer, en el inciso A, es una ficha de contenido con las Sí. 3 citas distintas de Parodi, de Petit y de Freire. O hago Ajá. una ficha de Freire con 3 citas de Freire, una cita de Parodi con 3 citas de Parodi, y una ficha de Petit con 3 citas de Petit. Vos los podés formular como te resulta a vos más oportuno. Lo que sí o sí tenés que considerar, Mara, que vos tenés que considerar a cada uno de los 3 autores que mencionamos. Por eso hoy les pusimos 3 citas. Eso por ahí es medio confuso. Ustedes tienen que considerar palabras de Freire, por un lado, palabras de Parodi y Peronar, por otro lado, y palabras de Petit, ¿sí? Por ahí no van a considerar una sola cita de cada autor, como les decía recién. Por ahí van a necesitar considerar más de una cita para que quede más clara la idea. Por ahí si quieren hacer fichitas distintas, incluso pueden hacerlo. Y si no, como dice la consigna, una sola ficha y consignan claramente cuáles son las de Freire, si es que han consignado más de una. Por ahí, como les decía recién, no van a encontrar quizás, o quizás sí, ¿no? Rastreen en los textos, una conceptualización inacabada de lo que es lectura para Freire. Por ahí no la van a encontrar en una sola página, ¿no? Sino que van a encontrar una parte, no sé, en la página 3, por decirles algo, y después van a encontrar en la página 5, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? En la página 5 voy a encontrar otro fragmento. Entonces, tomo los 2 fragmentos y escribo ahí, reconstruyo la definición, ¿sí? Pero al decirles 3 citas, lo que estamos diciendo es que consideren a los 3 autores, ¿no? O a los 3 textos, mejor dicho, que hemos mencionado. Pues son 4 autores, pero en 3 textos, ¿sí? Por ahí, Mara, encontrás una sola cita de Freire que te concentre todo, entonces vas a poner una sola cita de Freire. Pero por ahí capaz que pones 2 de Freire y ya está Freire completo. Pero también tenés que recordar que tenés que tener mínimo una de Parodi y Peronar y mínimo una de Petit. Mínimo. ¿Sí? Bien, sí, gracias. ¿Se entiende? Sí, ahí está. ¿Seguro? Sí, Bien. sí, voy a hacer mejor. Bueno, perfecto. Sí, yo porque por ahí no van a encontrar. Sí, te escucho. Sí, ¿quién habló?
Entonces una sola, yo, Luciana, Sí, Luciana, dale, decime. tenés una sola ficha de contenido Ajá. con cita de los 3 autores, no 3 fichas, digamos, de cada uno. ¿verdad? Exactamente. Ah, Claro, bien. sí, Gracias, sí, sí. profe. Yo les decía por ahí para ordenarse, por la consigna dice una sola ficha. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. Una sola ficha. Por ahí como siguen siendo varios, nos repartimos por ahí para corregir. Entonces, aquí dice una ficha es una sola ficha y consignan ahí la cita. Si consiguen una ficha solita, una cita de Freire, una cita de Parodi Ternar y una cita de Petit, perfecto. Pero si ustedes ven que la definición no está absolutamente acabada y ustedes se dan cuenta que algo les falta, entonces, bueno, nada, en ese caso, consignen más citas todavía, no hay ningún problema, ¿sí? Mientras ustedes consideren, ¿bien? Ahí, sí, Gabriel preguntaba, ¿una paráfrasis es una cita indirecta? Sí, exactamente, Gabriel, eso es, una paráfrasis es una cita indirecta, ¿sí? Recién Gabriel, perdón. Bien, esa entonces es la idea, ¿bien? Es una cita indirecta, una paráfrasis, parafraseamos, exactamente. Bien, entonces tenemos citas directas, citas indirectas. Bien, de los conceptos también, clarito los conceptos en cada caso. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar ahora, vamos a charlar entre todos después, antes de que terminemos, porque recién son las 5, o sea, tenemos tiempo. Vamos a charlar, a ver, después, antes que se cierre la clase, por lo menos qué tono predomina en cada uno para que ustedes después puedan el fin de semana elegir tranquilos y desarrollar. ¿Sí? Pero antes de eso, vamos a mirar fragmentos de otros textos que no están presentes en el trabajo, en este trabajo, para que nosotros podamos analizar y charlar un poquito más respecto de cómo podemos hacer este análisis. ¿Sí? Veamos aquí. Acá yo primero les propongo un fragmento del texto de Freire, ¿sí? Del otro autor que forma parte del eje temático, ¿sí? Acá dice fragmento A. Bien, hasta ahí nomás creo que lo recorté, sí, hasta ahí así entraba en la pantalla, hasta eso tuve que hacer, a ver. Bien, ¿alguien lo quiere leer? Oh, hoy no hace tanto frío, el otro día sí, el otro semana sí, no, me a morir de frío. Dale, por favor. Al ir escribiendo este texto, iba yo tomando distancia de los diferentes momentos en que el acto de leer se fue dando en mi experiencia existencial. Primero, la lectura del mundo, del pequeño mundo en que me movía. Después, la lectura de la palabra, que no siempre, a lo largo de mi escolarización, fue la lectura de la palabra mundo. La vuelta a la infancia distante, buscando la comprensión de mi acto de leer el mundo particular en que me movía, y hasta donde no me está traicionando la memoria, me es absolutamente significativa. En este esfuerzo al que me voy entregando, recreo y revivo en el texto que escribo la experiencia en el momento en que aún no leía la palabra. Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente. Tal era la intimidad entre nosotros, a su sombra jugaba y en sus ramas más dóciles, a mi altura me experimentaba en riesgos menores que me preparaban para riesgos y aventuras mayores. La casa vieja, sus cuartos, su corredor, su sótano, su terraza, el lugar de las flores de mi madre, la amplia quinta donde se hallaba, todo eso fue mi primer mundo. En él gateé, balbuceé, me erguí, caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial se me daba como el mundo de mi actividad perceptiva y por eso mismo con el mundo de mis primeras lecturas. Me parece innecesario extender más aquí y ahora sobre lo que he desarrollado en diferentes momentos, a propósito de la complejidad de este proceso. A un punto, sin embargo, aludido varias veces en este texto, me gustaría volver, por la significación que tiene para la comprensión crítica del acto de leer y, por consiguiente,
para la propuesta de alfabetización a que me he consagrado. Me refiero a que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de esta implica la continuidad de la lectura de aquel. En la propuesta a que me hacía referencia hace poco, este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al mundo está siempre presente. Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él hacemos. De alguna manera, sin embargo, podemos ir más lejos y decir que la lectura de la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo, sino por cierta forma de escribirlo o de reescribirlo, es decir, de transformarlo a través de nuestra, y ahí quede. De nuestra práctica consciente, dice ahí, perdón, no se ve todo. Dice Freire Paulo, 1981, páginas 1, 2 y 7. ¿Sí? Y ahí fíjense que muchas gracias. Ahí les puse entre corchetes, entre corchetes, ¿qué significa? Cuando yo pongo así entre corchetes puntos suspensivos. En una cita. Que en esa parte no es la que continuaba al párrafo anterior. Exactamente. Sí, hay como un corte ahí, por eso ustedes al final pueden ver, bueno, capaz que no pueden ver, pero ahí les digo que dice Freire Paulo y dice después del año 1981, 2 puntos, 1, 2 y 7. ¿Sí? O sea que los dos primeros fragmentos están tomados de las primeras páginas y el último está tomado de la página 7 recién, ¿no? Pero de esa manera he logrado considerar los elementos que nos permiten pensar en este caso en los rasgos de la enunciación. Primero, así, visto y escuchado a primera vista y oído respectivamente, ¿qué tono es el que predomina en este texto, en este fragmento? Subjetivo. Subjetivo. Bien, claramente subjetivo, ¿sí? ¿Cómo se han dado cuenta o qué es lo que les permite a ustedes afirmar esto, que hay subjetividad de manera predominante? Que utiliza la primera persona y los verbos también. Perfecto. Tenemos entonces uso de primera persona, pronombre en primera persona. Fíjense, el yo, iba yo tomando distancia desde el primer momento. En los verbos también, muy bien, ¿sí? Cuando fue diciendo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pequeño mundo en que me movía. Si bien hay referencias en tercera persona, ¿no? Es para ir desarrollando en este caso el tema que le preocupa. Porque en este caso, por más de que esté en un tono subjetivo, eso no implica que no va a desarrollar de manera teórica. Hay un desarrollo teórico en este caso de un tema que le preocupa, que es el tema de la lectura en este caso, y lo hace considerando el tono subjetivo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que habla del acto de leer y cuando habla de tal acto lo hace en tercera persona, pero va imbricando con la primera persona, ¿no? Por eso fíjense que dice en que el acto de leer se fue dando, ¿no? Él se fue dando el acto de leer, en mi experiencia existencial. Pero hay un claro predominio de la primera persona, con el yo, con el mí, de mi experiencia existencial, el verbo, como dijimos recién, la construcción me movía, ¿sí? Nuevamente el pronombre, bueno, mi escolarización, ¿sí? Más adelante también, ¿no? Si seguimos haciendo un listado, encontramos muchísimo la presencia de la primera persona, hasta donde no me está traicionando, me movía, ¿no? En ese mundo, me es, y ahí tenemos un pronombre, a mí me es significativa, me voy entregando, recreo, revivo, yo, por más de que ahí no esté explicitado el pronombre, igual a través de los verbos lo recupero, recreo, revivo, ¿quién? Yo, ¿sí? El texto que escribo, ¿quién? Yo, ¿no? Entonces hay una clara predominancia de la primera persona. Y aquí fíjense ustedes, en esta oración que compartimos recién, bueno, con la lectura de la compañera,
aparece un nosotros, pero ese nosotros nos incluye a nosotros, o la redundancia no, cuando dice, vuelvo a revisar ese fragmentito. Me veo entonces en la casa mediana en que nací en Recife, rodeada de árboles, algunos de ellos como si fueran gente. Tal era la intimidad entre nosotros. Ese nosotros, ¿se refiere a todos nosotros? No, No, creo que habla de No, él y profe. los árboles. Habla de la familia, ¿sí? Dice nosotros, todos los que se criaron ahí, que estuvieron con él compartiendo esas primeras etapas de lectura. Pero más adelante sí hay apelación al lector, o sea que se cumplen las condiciones, fíjense, de lo que es la apelación al lector en un tono subjetivo o en un enunciado subjetivo. ¿A qué fragmento o a qué parte me refiero en particular? En el último párrafo, fíjense, casi en las últimas oraciones, dice, a ver si lo pueden encontrar. Movimiento en que la palabra, ¿encontraron el fragmentito que estoy leyendo? Movimiento en que la palabra, ¿ya lo encontraron o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, gracias. Movimiento en que la palabra dicha fluye del mundo mismo a través de la lectura que de él hacemos. Fíjense que ahí ya está conceptualizando respecto a la lectura y nos implica a todos. Ahí sí nos está haciendo una apelación a todos como lectores, ¿no? Cuando dice, en este caso, movimiento en que la palabra en sí, esta palabra mundo de la que viene hablando desde el principio, fluye del mundo mismo a través de la lectura que hacemos nosotros de ese mismo mundo, ¿no? Que de él hacemos, ¿no? Ese mundo que nosotros todos hacemos la lectura de ese mundo. Entonces, fíjense que se cumple con ese requisito también, ¿no? De la apelación clara al lector. ¿Ven ustedes la presencia de polifonía en este caso, en este texto, en este fragmento? Recordemos que cuando hablamos de polifonía, por ahí aquellos que no han podido estar en la clase teórica por diversos motivos, cuando hablamos de polifonía, ¿de qué estamos hablando? De muchas voces, ¿verdad? Poli significa mucho, ¿no? El prefijo poli, ¿no? Polisílabo, monosílabo y demás. Fono, palabra o voces en este caso, polifonía, muchas voces. ¿A qué nos referimos? Además de la voz del autor en sí, o del enunciador en sí, que en este caso el enunciador es Freire, nosotros vamos a tener también, podemos tener otras voces, otros autores hablando del mismo tema, o palabras del mismo Freire quizás en textos previos, anteriores, porque uno se puede citar a sí mismo, ¿no? Cuando uno ya sea re famoso y ya ha escrito mucho, se puede citar a sí mismo, ¿no? Freire lo podría haber hecho aquí, ¿no? Pero la pregunta es entonces, ¿pueden ver polifonía en este caso? ¿Hay otras voces, además de la voz del enunciador construido por Freire en este caso, en este texto? ¿Puede ser que haya una, profe? A ver, ¿dónde? Acá donde dice, me gustaría volver por la significación que tiene para la comprensión crítica del acto de leer y por consiguiente para la propuesta de alfabetización a que me he consagrado. Pero él ahí se cita a sí mismo de otro libro, cita a otro autor, ¿hace eso o no? Yo creo que en realidad reafirma su postura ante la alfabetización crítica y por ende al acto de leer crítico. Bien, que eso en realidad da cuenta del tono subjetivo, pero no de una polifonía. No hay aquí en este caso. Está muy bien lo que dijiste, al ser un tono predominantemente subjetivo, con mucha fuerza él defiende su idea, ¿sí? Esto de la importancia de la comprensión crítica, el acto de leer, la importancia de la alfabetización, refuerza esa idea, ¿no? Es como que le da mayor relevancia a su argumento, pero no está considerando otras voces.
¿Ven? No aparecen ni otros autores, porque aquí podría haber dicho, en textos anteriores, por ejemplo, para decir polifonía, en textos anteriores hablé de la importancia del acto de leer, por decirles algo, ¿sí? Y consideré que la lectura es importante para la liberación de emancipación, por ejemplo, y entre paréntesis pongo, no sé, año 1976, ¿no? Un texto previo a este. No hay eso aquí. Ni tampoco aparecen otros autores que hablen respecto de la alfabetización. O ustedes ven ahí otras voces. Y escuchan otras voces, no, ¿no? ¿No hay una autorreferencia al ¿Dónde? principio? Donde dice... Ah, bueno, pero donde utiliza el yo. Ah, no, yo decía en donde dice, me parece necesario extenderme más aquí y ahora sobre lo que he desarrollado en diferentes momentos, a propósito de la complejidad de este proceso. Él no está trayendo a colación cosas que él había desarrollado sobre los conceptos estos. Bien, pero eso no es, a ver, polifonía. Cuando hablamos de polifonía es cuando se cita a otro, ¿sí? Se cita de manera directa o indirecta. ¿En algún momento ustedes ven una cita directa o indirecta? Referida textualmente, ¿no? Textualmente hablando. No, profe. No hay, ¿verdad? Si bien ahí aparecen comillas para decir tomando distancia, no voy a profundizar quizás algo que ya dije antes, hasta donde no me está traicionando la memoria, sí, ahí él está haciendo sus propias reflexiones, pero no está considerando ni otros autores de manera directa o indirecta, ni considerando textos o conceptos propios de años anteriores de él mismo de manera directa o indirecta. Eso es polifonía. Cuando aparecen citados de manera directa o indirecta otros textos de otros autores u otros textos del mismo autor. ¿Se entiende? O sea que puede haber una polifonía de autorreferencia cuando se cita específicamente un texto o un concepto escrito en un texto anterior. Ahí sí es polifonía, entonces. Perfecto. Ah, listo. Exactamente. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Profe, o sea que en los otros textos sí encontramos polifonía, porque mencionan en muchos textos. Claro, en muchos textos. Incluso fíjense ustedes en el texto de Petit, por ejemplo, encontramos también polifonía. O sea, que sea subjetivo no quiere decir que no va a tener polifonía. Podría haber utilizado en este texto Freire, pero en este fragmento justo da la casualidad que no, ¿sí? Y por lo general en estos tipos de textos no suele utilizarse la polifonía. Pero es importante que tengamos en cuenta entonces esto, ¿sí? Que cuando pensamos en polifonía es cuando se menciona y cuando se cita, directa o indirectamente, conceptos, textos, ya sea del mismo autor pero previos, o de otros autores que retomen los mismos conceptos. Que es lo que graficó bien clarito Gabriel recién también. ¿Se entiende? Profe, y en este texto de Freire, por ejemplo, o sea, usted hizo un apartado, una cita, pero en el texto él menciona que hace un análisis de lo que ya él había expuesto en algún momento, sacando lo que había sacado y lo que, digamos, lo modificaba con el pasar de los años, y replanteaba esto del aprendizaje. Ahí sí se puede ver esa polifonía que dice. Pero tiene que estar el año desarrollado el concepto previo. Si no está, no. Porque yo puedo decir antes pensaba así tal cosa, pero no hay una clara referencia, ¿sí? Tiene que estar así bien clarito en el año tal, texto tal, bien explicitado. ¿Sí? Ah, bien. ¿Bien? Sí. Bueno, espero que más o menos
quedando la idea, igual después vamos a volver, ¿no? Pero ahora capaz que lo vamos a mirar con otros ojos ya al análisis del propuesto ahí del texto de Bernard, que está en el anexo. Veamos otro aspecto, igual después pueden preguntar tranquilos, ¿no? No pasa nada. Veamos otro aspecto vinculado al enunciado subjetivo, ¿no? Al enunciado predominantemente subjetivo. Y es la presencia de subjetivemas, ¿no? Ya hablamos respecto del enunciador, ya hablamos respecto del enunciado también, de las marcas, ¿no? En particular, ya hablamos de las marcas de la apelación al lector cuando pensamos el enunciatario también. Y otros aspectos vinculados al enunciado en sí es el uso de subjetivemas. ¿Cuándo voy a tener mayor uso de subjetivemas? En un texto que es predominantemente subjetivo. Y cuando hay uso de subjetivemas es cuando establezco valoraciones, ¿no? Respecto de lo que estoy presentando. Que puedo tener valoraciones tanto en los adjetivos, que ahí suelen estar mucho más claros, puedo tenerlos en sustantivos y puedo tener las valoraciones o subjetivemas hasta en verbos inclusive, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que decir casa, por ejemplo, que decir casucha, ¿verdad? Si yo digo casa, ¿es un tono objetivo o subjetivo? Objetivo. Objetivo, o sea que ahí hay ausencia de subjetivema. Pero si yo digo casucha, Subjetivo. es subjetivo, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que en los sustantivos yo puedo hacer el uso de subjetivemas, en un verbo también, ¿sí? Y en los adjetivos es mucho más claro todavía, ¿no? Porque cuando uno dice, en algunos adjetivos nos permiten describir, no todos obviamente, un grupo de adjetivos en particular, cómo es algo, ¿sí? Y ese cómo es, a veces puede ser para uno de una manera, pero para otros va a ser de otra manera, no va a ser la misma construcción o el mismo sentir, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en la primera oración, cuando dice mi experiencia existencial, ¿sí? Para él, esa experiencia fue importante porque fue su experiencia existencial. Para otro quizás no haya sido una experiencia de ese tipo, haya sido otro tipo de experiencia, por ejemplo, ¿sí? También más en la siguiente oración, cuando dice pequeño mundo, ¿no? Él habla de un pequeño mundo, otro dirá, no, pero ese mundo no era pequeño, era mucho más amplio que el mío, por ejemplo. Entonces la valoración no va a ser la misma, ¿sí? Y hay otros adjetivos que son muchos, u otros subjetivos que son muchos más valorativos. Por ejemplo, decir en el segundo párrafo, hasta donde no me está traicionando la memoria, ¿sí? Traicionar, ¿no? Que en este caso es una frase verbal, está traicionando, no me está traicionando, está en gerundio, pero es un verbo que implica una valoración, ¿no? También. Luego, fíjense cuando dice me voy entregando, recreo, revivo, también ahí tengo en esos verbos valoraciones. Acá también cuando habla de la intimidad entre nosotros, que es la familia en sí, ¿no? También cuando habla más adelante de las aventuras mayores, ¿no? Para algunos serán aventuras menores, quizás, ¿no? Son valoraciones que son muy propias, muy personales, ¿no? Los verbos también, ¿no? Como gatier, balbucier, gui, caminé, hablé, en este texto y para este enunciador tienen un valor que no van a ser los mismos que para otros, quizás, ¿no? En este caso. Y luego también cuando va avanzando, ¿no? Retoma estas ideas y se ve claramente este uso de subjetivemas en este caso, ¿sí? Veamos aquí entonces. ¿Cómo podría quedar? Yo acá les propuse un análisis mínimo, igual después lo quieren copiar como para tenerlo presente, hacer una captura de pantalla, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? El texto de Paulo ahora se presenta involucrado del enunciado. Estas marcas se pueden evidenciar en el uso de la primera persona gramatical, por ejemplo, a través de los verbos
iba, me voy entregando, recreo y revivo, escribo, gateé, balbucié, me erguí, caminé, hablé, aprendí, o los pronombres yo, me, nosotros. Y en el uso de subjetivemas, ¿cómo? Existencial, de experiencia, infancia distante, distante sería ahí el subjetivema, no me está traicionando la memoria, traicionando, riesgos menores, menores, y así. En cuanto a las marcas del enunciatario, se observa el uso de nosotros inclusivo, en este caso a través del uso del verbo hacemos, ¿no? Porque el otro nosotros no nos implica a nosotros, sino que nos implica a los seres cercanos de enunciador en ese momento. Finalmente, este fragmento no presenta núcleos polifónicos. Por las características expuestas, puede decirse que se trata de una enunciación marcada subjetiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más que quieran decir de este pequeño análisis? Profe, Sí. a mí me quedó una duda en cuanto al nosotros inclusivo. Con que esté presente una sola vez, basta para decir, basta para ponerlo, porque yo había notado, Claro, por ejemplo, que no hay un nosotros inclusivo hasta la última parte donde menciona la lectura que hacemos, digamos. No sabía si podía mencionarlo así o directamente poner que está presente. directamente está presente, pero además de eso, fíjate que no hay ningún problema aquí con que esté una sola vez, porque son marcas de apelaciones al lector, ¿sí? Entonces, sea apelar al lector una vez, dos veces, y nada más. No hay no hay no hay un requisito que me diga si hay 5 apelaciones al lector recién lo voy a considerar. No, no necesariamente. Con que esté una sola vez, o tener todo un texto argumentativo, pero si yo ahí estoy considerando ya el llamado de atención al lector, es suficiente, con que sea una sola vez. ¿Sí? No hay una cuestión ahí como que de cantidad. ¿Bien? Bien. Bien. Bien, estamos perdiendo adeptos, estoy viendo que bajó el número de seguidores. Así que vamos al fragmento B. Igual capaz que quedó súper claro y eso estaría bueno. Si es así, buenísimo. Veamos al fragmento B. Y nadie dice nada, asustan. Fragmento B. La enunciación es el acto de decir de un sujeto que habla en un contexto dado. El sujeto, que es siempre un sujeto discursivo, dispone de la enunciación para ponerse en decir, para usar la lengua de la que dispone en un contexto sociohistórico y cultural, con una finalidad determinada. Este acto de decir se hace palpable o se materializa en un enunciado, que no es sino la combinación de ciertos elementos lingüísticos y discursivos, como deícticos, verbos, adverbios modalizadores, etc., que permiten inscribir al sujeto en una situación de discurso, indicando asimismo sus coordenadas espaciales y temporales. Es en y por el lenguaje que el ser humano, en tanto ser hablante, se constituye en sujeto. Bambinis, 1971-1997. Tal como sostiene Esther Díaz, 1996, un sujeto es sujeto porque está sujetado a las tramas de los discursos sociales que circulan y producen las prácticas de una cultura. No es sino desde esa palabra en contexto en el entorno de discursos en el que se desenvuelve que el sujeto se enuncia. Esto es, dice yo. De acuerdo con Van Benist, cita, antes de la enunciación, la lengua no es más que la posibilidad de la lengua. Después de la enunciación, la lengua se realiza en una instancia de discurso que emana de un locutor, forma sonora, que alcanza a un oyente y que suscita otra enunciación como retorno. En tanto que realización individual, la enunciación puede definirse en relación con la lengua como un proceso de apropiación. Van Benist, 1997, página 84. Álvarez Tamale María, 2011, página 1. Bien, ¿qué tenemos ahí aquí? A ver, a los que se han quedado con ganas de seguir trabajando y por eso están presentes acá al pie de cañón. ¿Qué tono predomina aquí? Objetivo. Bien, claramente es objetivo. Ahora analicemos un poquito los elementos de la enunciación, justo con un texto que habla de la enunciación, para poder
visualizar después estos solos, ¿sí? Porque ustedes después lo van a tener que hacer solos. ¿Qué persona predomina en este caso? La tercera. La tercera. Bien, ¿dónde lo pueden visualizar? ¿En qué? En pronombres, en verbos. Pueden ser las dos cosas, ¿no? También, los dos elementos, las dos categorías. Al principio puede ser la enunciación. Bueno. Bien, ahí tenemos una tercera persona, exactamente. Y decimos que es tercera porque el verbo, ¿sí? Cuando dice dispone. Bien, perfecto, ¿sí? Dispone, un verbo en tercera persona. Al principio también, como decía el compañero, la enunciación es, fíjense, tercera persona, también, ¿sí? Entonces tenemos, y si leemos todo el fragmento, vamos a ver que de manera predominante aparece el uso de la tercera persona, ¿bien? Eso en primera instancia, ¿no? A través de los verbos, reposición de pronombres también, a veces, o sustitución de los sustantivos por pronombres para poder comprobar si estamos ante una primera o una tercera, que en este caso claramente es tercera. Además, fijémonos que aquí, más bien, el tono que se utiliza o que aparece es más bien neutro, ¿sí? No hay aquí presencia de subjetivemas, sino que hay ausencia de subjetivemas. Y eso lo podemos ver porque aquí hay un enunciado más bien distante, ¿no? No hay una cuestión de involucrarse como sí estaba presente en el texto anterior, en el texto de Freire. Hay como una necesidad de involucrarse con la importancia del acto de leer. Aquí no, aquí en realidad estamos tratando solo de definir qué es enunciación y pensando en un enunciatario, en un destinatario que quizás no conoce sobre el tema o necesita reforzar sobre el tema, entonces procura presentar los conceptos para que sea lo más claro posible, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? O sea, que se piensa en el enunciador y eso lo podemos visualizar a través de los conceptos que se presentan a través de las definiciones, por ejemplo, ¿sí? Ausencia de subjetivemas, o sea, un tono más bien neutro. Y aquí sí, a ver, pregunta ahora. ¿Podemos visualizar polifonía en este caso? Sí. Sí, profe. ¿Sí lo ven ahora más clarito? Sí, se ve Sí, es el cuando último párrafo. a Esther Díaz ya benveniste. Perfecto, ¿sí? No solamente en la cita directa, sino que, porque hay una cita directa, cuando la cita tiene más de una cantidad determinada de renglones, 4 si no me equivoco, o 3, lo que tiene que hacerse es reducirla y ocupar un espacio distinto al resto del texto, ¿no? Si no, la integro al texto en sí cuando la cita es menor. Pero no solamente tengo citas en estilo directo, como en este caso la de Bambinis, sino que también, por ejemplo, como bien dijo recién una de las compañeras, no sé si fue Jazmín o Mara, no sé quién fue, Esther Díaz, menciona a Esther Díaz exactamente, que está parafraseada en este caso, ¿no? Dice tal como se tiene Esther Díaz, un sujeto es sujeto porque está sujetado a las tramas y sigue. Eso lo está diciendo en este caso Fernanda, ¿no? que es la que elaboró esta ficha, ¿no? Ella hizo una reformulación, un parafraseo de lo que dice Esther Díaz, pero está claramente la polifonía, ¿sí? Entonces, no solamente está la voz, en este caso de la enunciadora, que es la profesora Fernanda, sino que además tenemos otras voces, ¿no? Para terminar de construir o de pensar es la enunciación. Entonces aparece la voz de Bambinis, así prestadita, aparece la voz de Esther Díaz, también prestada, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de polifonía, en este caso. ¿Estamos? Profe, a mí me quedó una duda en la primera cita sería de Bambinis, que dice, es en y por el lenguaje que el ser humano en tanto ser hablante se constituye en sujeto. Y ahí pone como los datos. ¿Eso sería una cita directa o indirecta? Indirecta. Indirecta porque no están, claro, no, se tendría que estar entre comillas, la página, ¿sí? Claro. Aquí está igual que, claro, igual fíjate que Esther Díaz aparece solo el año, ¿sí? Entonces ahí hay una reformulación y no está entrecomillado. ¿Bien? Sí, gracias. No, de nada. En cambio, en la otra cita de Bambinis aparece, fíjense, hasta la página, porque claramente ahí tenemos una cita
directa, entonces yo tengo que decir exactamente de dónde saqué esa cita, desde qué página, y en los otros casos no hace falta porque hay una reformulación, ¿no? Entonces ponemos autor o autora también aquí y año. ¿Bien? Entonces, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, bien, vamos a mirar entonces, bueno, ahí yo me tomé el atrevimiento ahí de mirarlo, y ustedes cualquier cosa, obviamente, ay, mira lo que puse acá cualquiera. Pueden hablar, ampliar lo que yo analicé aquí, ¿no? Que es muy breve. El texto de María Álvarez Chamele presenta un enunciado predominantemente objetivo, ya que el enunciador se encuentra distanciado del enunciado. Que esto suele producirse más que nada en un texto que tiene más bien una trama o una secuencia, perdón, predominantemente expositiva o explicativa. ¿Qué es lo que ustedes han estado trabajando mucho y qué es lo que también van a trabajar para el informe? ¿Sí? Tienen que tratar de distanciarse un poquito de los conceptos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a desarrollar, eligen, por ejemplo, Freire, ¿no? Y hacen un informe de lectura sobre Freire. Tienen que hacer ese informe tratando de distanciarse de lo que están presentando, para dar cuenta de la información que se consigna en ese texto en particular, por ejemplo, ¿sí? Sigo. Estas marcas se pueden evidenciar en el empleo, de la tercera persona gramatical, por ejemplo, a través de los verbos. Es, dispone, permite, constituye, sostiene, algunos de los que ustedes bien han mencionado, o también los pronombres ella y él, que los sacamos en realidad cuando decían, por ejemplo, la enunciación, es ella, en la tercera persona, sustituimos para comprobar que efectivamente estamos ante una tercera persona. Y en la ausencia de subjetivemas, hay más bien, como decíamos, un lenguaje neutro, un lenguaje más bien científico, pero neutro, ¿no? No hay una cuestión de tratar de involucrarse en el discurso que se está dando, ¿no? En el enunciado que se está produciendo en este caso. En cuanto a las marcas del enunciatario, se observa la introducción al tema a través de las definiciones. Por ejemplo, la enunciación es el acto de decir, y aquí tenemos esta idea de que se piensa, obviamente, en el enunciatario a través de estas definiciones, ¿no? La imagen del enunciatario siempre tiene que estar presente cuando se produce un texto. No se observa el uso de nosotros inclusivo. Finalmente, este texto presenta núcleos polifónicos cuando se cita a Benveniste y Esther Díaz. Estas citas se realizan con la finalidad de introducir a los lectores en el tema de la enunciación. Por las características expuestas, puede decirse que se trata de un enunciado predominantemente objetivo. ¿Algo más que quisieran agregar de este análisis? Bueno, más o menos lo fuimos construyendo entre todos, yo escribí antes, pero lo han dicho. Profesora, una pregunta. ¿Sí? Si es en la cita directa que hay una marca de enunciatario de un nosotros, y es en el único lugar que está el nosotros, ¿es una marca que decir no. Estar incompleto? No. Está okay. Muy bien la pregunta. No, en ese caso no, porque lo que se está haciendo es una cita de una cita. En realidad, lo que uno cuando tiene que hacer cuando está analizando, en realidad, es buscar rasgos en el enunciado, rasgos que dé cuenta de lo que piensa y lo que produce el enunciador, ¿sí? Y el enunciador lo que hace allí es citar a otro. Entonces, no es el nosotros que él construye, sino es un nosotros que construyó el autor de ese texto con otra finalidad en ese momento y en ese texto. Nosotros tenemos que ver si hay un nosotros en el texto que nosotros, en el autor que estamos leyendo. Por ejemplo, en este caso, si nosotros pensamos en el texto objetivo, en el texto de Fernanda, por ejemplo. Si en ese texto, en las palabras de ella, hay una apelación al lector, y ahí podríamos llegar a dudar y llegar a pensar, bueno, si nos está apelando para que nos introduzcamos al concepto de enunciación o con qué finalidad lo está haciendo. ¿Sí? Si no, no. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias, profe. No, de nada. Bien, a ver. ¿Alguna pregunta que quieran hacer
pueden hacer preguntas sobre este práctico, sobre otros anteriores, porque ahí estoy viendo que sí, poquito ahí Lucas dice se tiene que retirar, muy bien. Sí, ahí bueno, Caterine